Buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar, a pesar de no estar juntos, poder estar conectados. Sabemos que a la distancia no estamos separados porque el Espíritu Santo une el cuerpo de Cristo y eso es lo que ha hecho esta mañana. Nos ha unido a través de la distancia para adorar a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 100 que entremos por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracias. Y si bien eso se refería a entrar literalmente en el templo, sabemos que hoy nuestro templo es nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida y precisamente nuestra casa hoy. Y así es que vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a regocijarnos juntos y vamos a glorificar su nombre alabándolo, exaltando, orando y también reflexionando en su palabra durante esta mañana. Vamos a tener un tiempo de alabanza y que Dios se glorifique. Amén. Y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos. En el desierto broten ríos, tu hija sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana.
Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Tu nombre, Señor, se rompen cadenas. Toda la tierra cantará que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo.
estará. En su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es el primer domingo del mes de abril. Y bueno, hoy como los otros domingos tenemos palabras para ustedes. Ciertamente que el método que estamos eligiendo el día de hoy es un método en el cual se nos está obligando porque no podemos reunirnos presencialmente aquí en este templo. Pero de cualquier manera Dios tiene palabra para ti en este día. Yo espero que estos días que has pasado en reunión con tu familia puedan ser días de bendición para poder estar mejor integrados cada uno de ustedes como familia. Así que hoy quiero tocar un tema contigo, un tema que es el problema fundamental que genera todos los problemas. Y este tema viene precisamente del capítulo 3 del libro de Génesis que hemos estado estudiando desde el principio de este año. Hoy precisamente toca el capítulo 3, pero quisiera hacer un recordatorio de lo que es el capítulo 1 y capítulo 2, solamente a manera de recordatorio. Ya los prediqué, pero solamente para recordarte y para tratar de unir las ideas con este capítulo 3 de Génesis. Pero antes de comenzar, te pido que tomes tu Biblia, la abras en Génesis capítulo 1 y vamos a poner este tiempo en oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta hermosa mañana que nos has regalado. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros para que nos guíe a toda verdad. Que las palabras que vamos a escuchar el día de hoy puedan guiar nuestras vidas, puedan guiar a nuestras familias, Señor, y podamos entender con claridad lo que hoy está sucediendo en el mundo. Así que te pedimos, Padre bendito, que podamos disfrutar del privilegio de tu presencia en medio de cada una de las familias que escuchen esta predicación. En el nombre de Jesús, Padre, oramos a ti. Amén. Muy bien, entonces vamos al capítulo 1 de Génesis, en donde tocaré solamente algunos versículos. El versículo 1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tal vez así, leído tan rápido, no puedes entender con claridad lo que este pasaje nos quiere decir. Pero aquí habla de algo que va contra el carácter de Dios. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas. Y hoy en día muchas personas pasan por una condición similar. Sus vidas están desordenadas, están vacías y aún permanecen en tinieblas. Siguen todavía en una búsqueda que todavía no pueden encontrar el propósito que tienen para su vida. Siguen buscando en el dinero, en el trabajo, tal vez en el deporte, en sus propios cuerpos, en las redes sociales, siguen buscando y no encuentran. Pero te quiero decir que la misma palabra de Dios nos da la respuesta. La persona que está en tinieblas necesita la luz. ¿Quién es la luz? El Señor Jesucristo. Por eso la primera cosa que Dios creó fue la luz. Y dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y no solamente dice eso la palabra, sino que dice también el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y la luz es buena. Para nosotros, ¿verdad? La luz representa al Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Después, en el capítulo 2 también de este libro de Génesis, habla del hombre en el huerto del Edén. Dice el versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que nosotros, ¿verdad?, podemos entender que Dios mismo creó al hombre. Creó, ¿cómo lo creó? Dice la Biblia que lo creó a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Y después Dios mismo estableció un plan para el ser humano. Él dijo que tenía que señorear en los peces, en los animales, y tenía que labrar la tierra. Lo puso como señor del jardín del Edén. Así que ese era su trabajo. Eso era lo que el hombre tenía que hacer. Después Dios, ¿verdad?, establece el primer pacto. El primer pacto que establece con el ser humano, en donde dice la Biblia en el versículo 16 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Dios estableció el jardín del Edén como el lugar de trabajo de Adán y Eva. Ahí es donde tenían que desarrollar su trabajo. Yo siempre he dicho que ellos tenían el mejor patrón, tenían el mejor ambiente de trabajo y el mejor salario. Todo era de ellos. Pero Dios, ¿verdad?, en su infinita sabiduría estableció límites para el ser humano. ¿Por qué lo hizo? Eso no se los podría explicar. Dios es Dios y puede hacer lo que bien le plazca, pero finalmente estableció un límite. Y ese límite fue que el hombre podía comer de todo árbol excepto de uno. ¿Por qué Dios lo señaló? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Después, ¿verdad?, ahora que vamos a ver la desobediencia del ser humano en esta predicación que se llama el problema fundamental que genera todos los problemas, podemos ver qué fue lo que sucedió. Vamos leyendo la palabra de Dios, capítulo 3, versículos del 1 al 24, los voy a estar tocando alternadamente. Y como ustedes pueden ver en su Biblia, dice desobediencia del hombre. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí podemos ver que la misma serpiente, ¿verdad?, que es Satanás, el padre de mentira, trató de confundir a Eva, trató de engañarla. Él es el engañador, Él es el padre de mentira. Si nosotros vamos a 2 de Corintios 4:3, por favor, 2 de Corintios 4:3, ahí en sus celulares o en su Biblia de papel, y si no, escúchelo, yo se lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, habla de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, nuevamente la luz. ¿Cuál luz? La del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Podemos nuevamente ver que la luz es el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Satanás? Trató de envolver a la mujer engañándola. Y dice el versículo 2 de Génesis 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Algo que usted tiene que entender es que cuando Dios dio la orden se la dio a Adán, no estaba Eva, Eva no había sido todavía creada. Así que la responsabilidad era de Adán, pero sin embargo podemos ver que la mujer está añadiendo palabras que Dios no dijo. Ella dijo, ni le tocaréis para que no muráis. Eso no lo dijo Dios, ella lo añadió. Finalmente tal vez no había entendido bien claras las instrucciones que su mismo esposo Adán le había dado. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el pacto que Dios estableció con los seres humanos. Así que en este engaño que estaba haciendo Satanás a la mujer, versículo 4 del capítulo 3 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y hoy en día, hermanos, esta serpiente, este Satanás sigue engañando al mundo. Finalmente, esto que está haciendo Satanás, tratando de confundir a la mujer, tratando de generar en ella codicia,
cuando le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Yo te pregunto, ¿qué no ya el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿No es verdad que Dios mismo había dicho que lo iba a hacer a su imagen y semejanza? Pero sin embargo la serpiente estaba tocando la codicia de la mujer para engañarla. Y hoy muchas personas siguen siendo engañadas por Satanás, siguen siendo confundidas. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, finalmente esa creación que Dios había hecho, la había hecho conforme a su imagen y semejanza. Pero Satanás estaba queriendo, ¿verdad?, descubrir la codicia de Eva al tratar de decirle que sería como Dios. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta parte, este versículo 6, nos habla del proceso del pecado. ¿Cómo es el pecado que todavía sigue alcanzando a muchos seres humanos? Lo primero que pasó fue que ella miró ese fruto que era bueno para comer. Muchas personas siguen viendo cosas. Por eso yo les digo, hermanos, hermanas, tengan mucho cuidado de lo que ustedes ven por sus ojos. La Biblia dice que la luz del cuerpo son sus ojos. ¿Qué estás tú viendo? Ella vio, después dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que tomó, y después de que tomó, le dio a su marido. Así que ese es el proceso, ver, tomar y comer. ¿Qué estás tú haciendo para poder evitar el engaño de Satanás? Porque después viene la consecuencia del pecado. Versículo dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y hoy en día, hermanos, el ser humano sigue escondiéndose de Dios, de la presencia de Dios, por el pecado. Finalmente, ¿con qué estás tú cubriendo tu pecado? Ellos tomaron lo que tenían a la mano. Dice que hojas de higueras y se hicieron delantales para tratar de cubrir su vergüenza. Esa vergüenza que había sido provocada por el mismo Satanás al haber engañado a la mujer. ¿Y qué pasó? Dice, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y la pregunta que tú te puedes hacer, ¿será que Dios no sabía dónde estaba geográficamente? Por supuesto que lo sabía. Dios lo sabía, Dios conoce tu condición. Él sabe todo de ti. No le estaba preguntando dónde estaba geográficamente, sino dónde estaba espiritualmente, cuál era su posición hoy delante de Dios. La respuesta de Adán fue, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estar desnudo delante de Dios es poder estar al descubierto. Ninguno de nosotros puede engañar a Dios, ninguno. Así que finalmente Él es el único que sabe todo de nosotros. Por eso Él se sintió desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y desnudo es estar desprotegido. Por esa razón, en esa desnudez que Él había sentido al haber pecado, por haber traspasado ese límite que Dios había establecido, Él se sintió desprotegido y quiso cubrirse con hojas de higuera. Y hoy los seres humanos también se sienten desprotegidos y tratan de cubrir su pecado trabajando sin tregua. Algunos de ellos haciendo deporte, adorando su propio cuerpo o adorando algunas otras imágenes, pensando que eso es lo que los va a proteger, lo que va a cubrir su desnudez, pero el ser humano se sigue dando cuenta que ni las cosas materiales, ni el dinero, ni la fama, ni lo que te rodea,
puede realmente llenar ese vacío que forma precisamente el pecado que hay hoy en la humanidad. Y Dios le dice, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y entonces viene ahí nuevamente la condición del ser humano que podemos ver el día de hoy. El ser humano sigue sin aceptar su responsabilidad. Y la Biblia dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. Así que él evadió su propia responsabilidad y le echó la culpa a Dios mismo, la mujer que tú me diste por compañera. Y después, ¿qué pasó? Le pregunta Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y aquí es donde comienzan todos los problemas de los seres humanos. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, y aquí comienza el juicio de Dios. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y después, en las siguientes palabras, nosotros, hermanos, tenemos que entender que esta es la primera mención del Evangelio de Cristo. Las buenas noticias y la consecuencia por el pecado, pero también podemos ver la gracia venidera sobre los seres humanos. Versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Recuerde, le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, o sea, tus hijos, y la suya, los hijos de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está hablando la simiente, la descendencia de la mujer, y está hablando precisamente del Señor Jesucristo, el que iba a vencer en la cruz del Calvario a esta serpiente. En la versión de Dios habla hoy, dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Qué sucede con este problema fundamental del ser humano? ¿Qué hizo este pecado? Lo que hizo entre ellos fue que los apartó de Dios. Y de ahí, al haberse apartado de Dios, comienzan todos los problemas de los seres humanos, en donde hoy podemos entender que el COVID-19, el coronavirus, no comenzó en China, comenzó aquí, en el jardín del Edén, porque aquí es donde comienzan todos los problemas de los seres humanos. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de la mujer? Dijo Dios, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolores darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es otro simbolismo que tú tienes que entender. El ser humano trató de cubrirse con hojas de higuera, pero Dios mismo viste a estos hombres con pieles de animales, lo cual implicó un sacrificio. Así que le dijo a Adán y Eva, tu vergüenza, esta vergüenza que tú sientes por el pecado, no se cubre con hojas de higuera, se cubre con la sangre de animales, se cubre con esta piel que es lo único que va a poder cubrir tu vergüenza. Y de ahí nosotros podemos ver que cuando Dios establece la ley, los seres humanos tenían que sacrificar animales, poner sus manos sobre su cabeza en el momento que eran degollados para poder expiar sus pecados. Ese animal era el sustituto, el que iba a pagar por el pecado de los seres humanos. Y así sucedió hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, donde Él, ¿verdad? Él es el que muere por ti y por mí en la cruz del Calvario. Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí,
El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y este es uno de los versículos más tristes también de este libro de Génesis. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, después de que lo había puesto como Señor. ¿Para qué? Dice, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quiero compartirte el día de hoy otro pasaje. Es una exhortación ciertamente un poco irónica. Acompáñame por favor al libro de Amós 4:4 y vamos a leer algunos versículos. Uno de los profetas menores, Amós 4:4. Este pasaje habla del castigo de Dios para los seres humanos de aquella época, especialmente para su pueblo Israel, que dice la palabra de Dios que era de dura cerviz. Dice el versículo 4 así: id a Betel y prevaricad. Fíjate lo que le está recomendando Dios. Vayan a este lugar, a Betel, al lugar de luz. ¿Se acuerdan este lugar en donde se encontró Jacob alguna vez de su vida? Y le dijo prevaricad, o sea, seanme infieles, traiciónenme, es lo que les está diciendo. Dice, aumentad en Gilgal la rebelión, sigan siendo rebeldes, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos, y dice, cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, cuando decía ahí que el pan debería de ser sin levadura. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Esa es la condición del ser humano. Aquí Dios está estableciendo un juicio en contra del pueblo de Israel y dice, os hice estar a diente limpio, o sea, quiere decir, no había comida, ¿sí? En todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y dice algo, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Y tratando de actualizar este mismo pasaje, podríamos decir, en 1347 te mandé la peste negra. Más de 200 millones de personas murieron en aquella época y no os volvisteis a mí. En 1520 mandé la viruela y más de 50 millones de personas murieron y no os volvisteis a mí. En 1817 mandé la cólera, donde más de 1 millón de personas murieron y no os volvisteis a mí. En 1800 mandé la fiebre amarilla, donde 150,000 personas murieron y no os volvisteis a mí. En 1918 mandé la gripe y más de 50 millones de personas murieron y no os volvisteis a mí. En 1981 mandé el SIDA y han muerto ya más de 35 millones de personas y no os volvisteis a mí. Y hoy estoy mandando el coronavirus, donde más de 54,465 personas han muerto y el mundo está asustado, pero muchas personas no se han vuelto a él todavía el día de hoy. En el capítulo 5 de Amós dice esta maravillosa oportunidad que Dios nos da
y la sigue poniendo vigente el día de hoy. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Así que esa es la oportunidad que tú tienes, buscar a Dios. Tienes tiempo, no puedes decir ahora sí que no tienes tiempo, porque todos estamos en un encierro, la mayoría. ¿No te parece que Dios nos está llamando al arrepentimiento? Finalmente el mismo Señor Jesucristo en su época también nos llamó al arrepentimiento. En Lucas 13:2 dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto va a pasar sin duda. Lo que la gente necesita el día de hoy es ver a Cristo reflejado en nosotros mismos, los cristianos. Tenemos que seguir hablando de Él. También la palabra de Dios nos puede mostrar que esto que está sucediendo, así como lo que sucedió con la peste, la gripe, el cólera, la fiebre amarilla, la viruela, todo eso pasó. Y yo te aseguro que esto también va a pasar. Es una tribulación momentánea. No tienes por qué tener miedo. Finalmente, los que hemos creído en el Señor Jesucristo podemos pensar que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no debemos de tener miedo, sí debemos de tener precauciones. Es una leve tribulación. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios estará con nosotros hoy, mañana y siempre. En Apocalipsis 21:3 el apóstol Juan escribe estas palabras: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esas son palabras de aliento para ti y para mí. Esta pandemia, te quiero decir que nos ayuda a ser más como familia. No es necesario tratar de manipular a la gente o tratar de convencerla con versículos bíblicos, porque esta frialdad que estamos viviendo hoy, esta ausencia de contacto físico, esta ausencia de un saludo o saludarnos con el codo o hacer una reverencia, nos hace valorar hoy el contacto físico. Así que esta pandemia nos enseña que debemos de tener fe, porque esto va a terminar. Tu dolor no va a durar para siempre. La palabra de Dios dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Dios siempre va a estar con nosotros. Te quiero decir que esta pandemia tiene fecha de caducidad, un inicio y una terminación. Pero lo que también te quiero decir es que tu vida no tiene fecha de caducidad. Cada uno de nosotros vamos a vivir por toda la eternidad. Y hay solo dos lugares a donde podremos estar: el cielo o el infierno. De alguna manera hoy todos vamos a morir, ya sea con el coronavirus, o por nuestra edad, o por cáncer, o por un paro cardíaco, o por una caída en un accidente, o por un accidente automovilístico. Finalmente la pregunta es no si vas a morir. La pregunta es a dónde vas a ir después de morir. Así que cada uno de nosotros debemos de tomar la mejor decisión. Yo te voy a ofrecer un antídoto que va a curar esta terrible enfermedad. ¿Por qué? Porque esta pandemia de alguna manera no es para hacerte la vida más cómoda. Finalmente, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión para poder servir a Dios. Y servir a Dios no es seguir sentado en tu lugar cómodo, viendo la televisión o haciendo dibujos. Finalmente, lo que hoy tenemos es que aprovechar la oportunidad para poder compartir el Evangelio de Cristo a todos aquellos que no le conocen. Así que hoy yo te quiero invitar, primero, a que tengas paz. La verdad es que no tienes por qué estar afanado. Tal vez sería bueno dejar de escuchar todas las noticias que están en la televisión. Y mejor, ¿por qué no acudir a la palabra de Dios para escuchar lo que Él tiene que decirnos a cada uno de nosotros?
El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que esta aflicción que nosotros estamos pasando hoy en día va a pasar. Pablo mismo escribió en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar para dejar de perder el tiempo en las redes sociales o en la televisión y poder compartir el Evangelio de Cristo para poder cumplir con esa gran comisión que Dios dio a cada uno de los que hemos creído en Él. Así que hoy es cuando la iglesia debe de predicar. Y si tus hijos no son creyentes, predícale a tus hijos. Si tu esposa no es creyente, predícale a tu esposa. Prepárate. Tienes tiempo para leer la palabra de Dios. No pierdas tiempo. Comparte el Evangelio. Porque si tú no compartes es como si tuvieras la cura contra el cáncer o el SIDA, el coronavirus y lo guardaras ahí en tu cajón y la gente seguiría muriendo. Dios pone en tus manos algo más importante, la salvación y la vida eterna. Así que prepárate para poder compartir con todas esas gentes que amas, ¿verdad? El Evangelio de Cristo. Recuerda, el libro más maravilloso de la Biblia comienza con Génesis, con la luz. Continúa con la luz cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y termina con la luz en Apocalipsis 21:22, donde habla de la nueva Jerusalén y dice lo siguiente, y no vi en ella templo, esa ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esa es nuestra esperanza, vamos a estar en esa nueva Jerusalén. Así que la palabra de Dios también dice en Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hoy estás escuchando esta palabra de Dios. Yo quisiera poderte decir, sí, estamos pasando por una situación difícil. Esta predicación se va a transmitir por internet, porque ese es el medio que tenemos hoy para poder compartir contigo el Evangelio de Cristo. Ojalá que hoy, si tú nunca has tomado una decisión por Cristo, si todavía tu vida está como en el versículo 2 de Génesis 1, tu vida está desordenada, vacía y en tinieblas, tal vez este tiempo que hoy Dios ha establecido para que estemos quietos, podamos cambiarla, podamos transformarla. Si tú todavía sigues vacío, si tú todavía todo lo que has hecho te sigue haciendo sentir que te falta algo, yo te quiero decir qué es lo que te falta Cristo en tu vida. Así que hoy tú puedes tomar una decisión por Él, si tú quieres. Finalmente, es un anhelo de todas las personas el poder tener la seguridad de que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y tú tienes, ¿verdad?, una alternativa, o te vas al cielo o te vas al infierno. Si hoy tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, creyendo que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que Él pagó por tus pecados y te hizo limpio delante de Dios, entonces yo te pido que oremos juntos. La palabra de Dios dice que Dios ama al ser humano, Él te ama. Y te ama de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él no quiere que te pierdas. Dios quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Y es tan sencillo que a veces la gente no lo cree. Tú tienes que hacer una oración de fe. El Espíritu Santo está hoy asistiéndote, para que si esta palabra que tú has escuchado tocó tu corazón, entonces recíbele como tu único y suficiente Salvador. Repite después de mí estas sencillas palabras. Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan, sé que me he equivocado, sé que he cometido faltas en mi vida y te pido perdón. Te pido que me ayudes a poder entender mi salvación. Creo que el Señor Jesucristo murió en mi lugar, en la cruz del Calvario, para poder derramar su sangre y pagar
por mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero también dice que la dádiva es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Creo que Jesucristo fue sepultado y al tercer día resucitó para darme una nueva esperanza de vida y de vida eterna. Di estas palabras: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén. Que Dios te bendiga. Tal vez en un momento más estaremos también haciendo un pequeño video para hacer la Santa Cena, así que yo te pido, prepárate, ve al supermercado, compra un juguito de uva, unas galletas saladas y ahí juntos vamos a hacer este memorial de lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió por ti y por mí. Hagamos este memorial para poder recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que Dios te bendiga y que esta palabra ojalá que haya tocado tu corazón. Bendiciones. Bien, hermanos, pues ya para terminar quisiera darles la bendición, no sin antes recordarles su fidelidad delante de Dios. En la pantalla van a aparecer los números de cuenta para que tú hagas tus depósitos, porque bueno, pues los gastos de nuestra iglesia continúan y cada uno de nosotros pues tenemos que ser fieles, así como Dios ha sido fiel con nosotros. Te voy a dar la bendición, así que si gustas puedes ponerte de pie o puedes estar ahí sentado como gustes. La posición no es importante, sino lo que es importante es que tú entiendas que Dios quiere bendecirte, y bendecir quiere decir hablar bien de. Él quiere hablar bien de ti. Así que vamos a recibir la bendición como se hacía también en el Antiguo Testamento. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga.